de las grandes ilusiones. Y el cine norteamericano, por supuesto, que es una cantera infinita de materiales para escarbar y al mismo tiempo una fuente de diversión casi inagotable. Mira lo que opina Arturo. Fíjate. Hablar de Enrique Lacolla es hablar de un pensador, de un teórico, de un historiador, de un crítico de cine, de un analista político y de un docente. Es hablar de un pensador con una coherencia intelectual que lo sitúa entre los primeros del país con respecto a su calidad como crítico y como analista. Su pasión por el cine se ve reflejada en 3 obras que son trascendentes. Y especialmente la última, El cine en su época, lo sitúa a él como un referente dentro de la producción de la historia del cine en el país, en un primer lugar. En el libro que mencionaba de 1966, Cine épico e historia, publicado en 1970, en los últimos párrafos, Enrique nos dice: la comprensión de nuestros orígenes es en efecto la llave del presente, pero tal comprensión no puede nacer de un forzado retorno a la imaginería escolar, sino de su puesta en debate, de su revaloración a la luz de la verdad histórica y no a la sombra de los cánones de la escolástica liberal. Eso lo escribía en 1966. En el 2007 publicó en una de sus columnas como crítico de cine un artículo titulado El vaciamiento del cine. La síntesis de lo que trata podríamos describirla así: el momento cinematográfico en el mundo parece caracterizarse por una crisis de contenidos apenas disimulada por el brillo técnico. ¿Y cómo termina este artículo? Y lo conecto con esa reflexión de 1966. Dice: lo que decimos no implica una mera nostalgia. El pasado no vuelve. Lo que implica es más bien la necesidad de tomar conciencia respecto de lo que está ocurriendo, como preámbulo a la generación de un cine surgido desde nosotros mismos, que recupere viejas experiencias y las integre con las vivencias del presente. Si Europa y Estados Unidos aparecen fijados en una constatación pasmada de la realidad, tal vez es desde los países de la periferia de donde habrá de salir una mirada nueva sobre el mundo. Como analista político me ha deslumbrado Enrique tanto como crítico de cine. Considero que su visión del proceso vivido en los últimos 10 años por América Latina deberían ser verdaderamente tomados muy en cuenta. Creo que Enrique en ese aspecto nos ha ayudado a entender esta problemática, demostrando una vez más como pensador su coherencia intelectual y su compromiso político. Enrique Lacolla fue uno de los integrantes del grupo piloto que dio origen al departamento de cine en la década del 60. En ese sentido, yo creo que debe aflorar la faceta modesta de mi personalidad, según muchos de los testimonios acá acumulados existe. Creo que no se puede disociar mi manera de pensar y de ser de una corriente ideológica que está muy presente, a veces de manera casi inconsciente, en el mundo moderno. Por una parte es el marxismo, a través de algunos de sus animadores, y por otra parte del mismo marxismo en su traducción nacional, que se integra, se organiza alrededor de nombres como lo de Jorge Abelardo Ramos, Juan José Hernández Arregui, Jorge Nenis Pelimbergo, Fermín Chávez, José María Rosa, acá en Córdoba Alfredo Terzaga, que fue un maestro inigualable. Y bueno, Norberto Galazo. Creo que esa es una línea a la cual hay que prestar una infinita atención y dentro de la cual en última instancia se integra mi manera de ver las cosas. Enrique, esa manera de ver las cosas es a su vez una opción voluntaria. No, por supuesto, pero también esa manera de ver las cosas tiene mucho que ver con la profesión en sí mismo, porque, a mí me gustaría una definición tuya sobre cuál es el momento
en el que te sentiste más completamente identificado con la profesión, teniendo en cuenta los distintos avatares que has vivido en la vida de supresión de trabajo, de censura, de dictaduras militares, de democracia? Obviamente es una obviedad que lo has pasado mejor en democracia, pero digo, ¿cuál fue el momento en que la plenitud periodística de La Colla llegaba a su máxima expresión o a su expresión? Sí, no sé si te entiendo exactamente lo que querés decir. La Argentina... ¿Cuándo te sentiste más cómodo dentro del periodismo? ¿En qué época? Honestamente, dentro de La Voz del Interior. Más allá de los avatares que pueden haber signado mi recorrido en ella y del final de las relaciones que tuvimos, creo que fue la época más intensa, más rica de alguna manera en posibilidades reflexivas, etcétera, etcétera. Y además el ámbito donde había una posibilidad de expresión acotada, por supuesto, pero mucho más flexible que la que se hubiera encontrado en medios como Clarín o La Nación, claro, por ejemplo, donde yo no creo que hubiera pasado de crítico de cine. Claro. ¿Sos de autocensurarte? Acá, si querés sobrevivir en el medio, tenés que autocensurarte. Si querés sobrevivir como periodista dependiente de un medio de comunicación, tenés que autocensurarte sí o sí, eso es inevitable. La cuestión es cómo te las ingeniás para sortear esa autocensura o esa presión que viene de arriba y poder, qué sé yo, elaborar un discurso provisto de sentido a través de un estilo que sea capaz de afirmar, de decir las cosas sin ingresar a la exclamación taxativa o al panfleto, claro, o a la injusticia en última instancia. ¿Te consideras un tipo transgresor que luchás contra el sistema de inequidad que muchas veces deja la política? Sí, no sé si lo corresponde la palabra transgresor. Me considero como un tipo que se planta frente a la realidad actual a partir de concepciones que vienen de la historia universal, en particular de la historia moderna, de los tiempos de la Revolución Francesa hasta acá, y que se caracterizan por un sentido de solidaridad social y de honestidad intelectual que no es precisamente lo que brilla hoy en día. Claro. ¿Qué es la identidad para vos? La identidad no solamente como persona, como país. Y la capacidad para mirarse. Para mirarse inclusive en sus contradicciones, en las propias contradicciones. Creo que la Argentina tiene una identidad dividida. En general toda Latinoamérica la tiene, pero la Argentina en particular, por aquello de que los argentinos descienden de los barcos, cosa que no es absolutamente cierta, claro, pero que tiene algo que refleja una realidad concreta. Yo creo que la identidad argentina es una identidad desgarrada. Y bueno, para llegar a domeñarla y constituir una síntesis, tenemos que asumirla como lo que es decir, una identidad desgarrada. Y a partir de ese desgarramiento empezar a construir una personalidad que sea más integrada y que por lo menos sea capaz de operar más efectivamente hacia el futuro. Mira lo que opinaba Guillermo. Guillermo Zavallo, soy licenciado en cine, el primer año fue profesor mío, al año siguiente ya yo decidí ser ayudante de cátedra en la historia del cine, y él también en ese año también daba análisis y crítica, entonces a partir de ese momento junto con Gloria Videgain empezamos a acompañarlo. Una porque nos atraía el tema de él y su sabiduría, y por otro lado también la posibilidad de poder ver películas que en ese momento eran difíciles de ver en otros ámbitos. Y lo que puedo contar como una anécdota rica es que habitualmente a mí me sale como característica que la mejor forma de aprender cine es ir al cine y ir a un bar a hablar de cine. Las charlas de bar que teníamos con Enrique y el resto de la gente de la cátedra, en el bar que salíamos de la cátedra, de dar la clase, íbamos a hablar de cine, eran muy ricas. O sea, esa creo que fue, dentro de mi experiencia de aprendizaje, fue el momento que más jugo pude sacarle a Enrique en su sabiduría, ¿no? de él poder contar todo lo que sabe de cine, de todo lo que él podía volcar en su enseñanza, ya puede ser en un libro, adentro de una cátedra o directamente en un bar hablando de una película. En una época estaba de moda el dogma y entonces, bueno, las discusiones siempre surgían sobre si existían nuevos movimientos cinematográficos o no. Y bueno, Enrique era
todos discutíamos y después por último esperábamos su opinión, que era como la opinión más válida de ese momento. Yo creo que lo que más destaco de él es el amor al cine, el amor al arte que él de alguna forma sí nos fue transmitiendo a todo lo que tuvimos con él. A la cátedra, es decir, no te quedás con la omnipotencia del tipo que da la cátedra y se va a su casa. Que me da la impresión de que todos consultaban y vos sos un tipo que, dentro del rasgo que vos decís de retraído, de tímido, tenés esa facultad y ese don de llegar. Supongo que sí. Además, para mí... Bueno, no es que supongan, lo dicen. Bueno.